Si tienes una tendinitis, sospechas que puedas tenerla y no paras de escuchar términos como tendinitis, tendinosis, tendinopatía, en este vídeo vamos a desglosarlo para que quede claro qué es lo que podrías tener y que lo sepas diferenciar. Mi nombre es Patricia, soy fisioterapeuta especializada en rehabilitación de lesiones deportivas, así que si este es uno de tus escenarios, te va a gustar el vídeo. Es muy común que cuando hablamos del dolor en el tendón utilicemos términos como tendinitis, tendinosis, tendinopatía, como si fueran un sinónimo, como si todos significaran lo mismo. Sin embargo, saber diferenciarlos es clave para la rehabilitación de una lesión deportiva y no solamente para su rehabilitación, sino para que no vuelva a aparecer esta lesión. Vamos con un poquito de anatomía del hombro. El hombro es la articulación que más movilidad tiene de todo nuestro cuerpo, seguido de la cadera. Para que esto pueda funcionar de forma correcta, hay muchas estructuras que tienen que trabajar de forma coordinada. Ligamentos, tendones, cápsula, musculatura, hueso y, por supuesto, la fascia. Está formado este complejo del hombro por el húmero, el hueso del brazo, la clavícula y la escápula. Y lo que hace que todo funcione es parte de este tejido blando, es decir, la musculatura que soporta esta articulación del hombro, entre ellos manguito de los rotadores, dorsal ancho y serrato anterior. Esta es la musculatura principal que estabiliza nuestro hombro. En deportes como el CrossFit, el cross-training, halterofilia, incluso el entrenamiento funcional, el hombro se lleva el ranking a la posición número 1 de lesionado. Y en numerosas ocasiones es este tendón el que está afectado. ¿Qué es lo que puede producir esta sobrecarga en nuestro tendón? Muchas veces es el estrés al que le sometemos dentro del entrenamiento o fuera de él cuando hacemos movimientos muy repetidos. ¿Qué puede causar este exceso de sobrecarga? Que haya un desequilibrio entre la musculatura que estabiliza al hombro, como puede ser un romboides, por ejemplo, y la musculatura que la moviliza, los músculos más potentes, más superficiales, que muchas veces los utilizamos 24 horas durante los 7 días de la semana y no están diseñados para hacer este trabajo. Otro de los agentes que pueden estresar a nuestro hombro es la falta de movilidad o la falta de técnica cuando hacemos determinados movimientos, como por ejemplo un snatch o cualquier movimiento por encima de la cabeza o colgados de una barra. Puede ser también la inestabilidad en nuestra escápula, esa sensación de decir, es que se me va cuando yo hago un peso por encima o cuando voy a coger una mancuerna, noto que no estabilizo bien el hombro. Este puede ser uno de los factores clave que pueden desencadenar en una tendinitis, tendinosis, tendinopatía. Una falta de coordinación entre la escápula y el hombro. Si no hay una correcta activación tanto de la musculatura como del tejido blando, ligamentos, cápsula, tendones, ¿qué va a pasar? Que los músculos más potentes van a hacer todo el trabajo que los músculos más chiquititos que se encargan de estabilizar no están haciendo. Imagínate el típico restaurante al que sueles ir con frecuencia que te encanta pero siempre está abarrotado y solamente hay 2 camareros que se encarguen de todo el servicio. ¿Qué va a pasar al final? Primero, estos camareros se van a terminar quemando. Segundo, el servicio, la calidad del servicio se va a ver bastante afectada. Los clientes serían tu cuerpo, un cliente que puede estar cansado de esperar, de que le atiendan bien. Y los empleados serían los manguitos, los rotadores y en general toda la musculatura que estabiliza tu hombro. Teniendo un poco todos estos conceptos claros, vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre una tendinitis, una tendinosis y una tendinopatía. La tendinitis, como igual les he escuchado muchas veces, todo lo que termina en itis implica una inflamación. En el tendón pasa lo mismo. Además suele coincidir con que es un proceso agudo. También puede doler o dar esa sensación de calor y por lo general, adaptando bien las cargas y respetando el descanso que el tendón necesita, suele solucionarse bastante bien. Tendinosis suele estar relacionado con esa degeneración del tendón. Ya no solamente hay una inflamación, sino que se empieza a desestructurar
un poco tu tendón. Suele coincidir también que es más largo en el tiempo, ya podríamos hablar de un proceso más crónico. Y no hay tanta inflamación como esta degeneración que te acabo de contar del propio tendón. Puede o no doler, no es indispensable, muchas veces no duele, sin embargo ese tendón se sigue degenerando. La buena noticia también, entre comillas, igual que en la tendinitis, es que se puede solucionar, pero necesita un trabajo activo y una progresión en las cargas. En ningún momento la pauta de la rehabilitación va a ser parar. Tendinopatía, ¿qué es entonces? La tendinopatía lo engloba todo. Engloba una tendinitis y engloba una tendinosis. Cada vez es más frecuente ver que los procesos que hemos descrito anteriormente, tendinitis y tendinosis, no están aislados. No es que primero vaya una cosa y después vaya la otra, sino que es un conjunto global. Entonces, como hay muchas veces que en esta misma fase de una tendinitis coincide también con una degeneración del tendón, se usa el término tendinopatía. Además, es muy difícil saber exactamente que solo tienes una tendinitis o solo tienes una tendinosis. ¿Por qué? Porque a ti te puede doler el hombro cuando estás haciendo un movimiento por encima de tu cabeza. Pero la prueba de imagen que te vayan a hacer, una ecografía, una resonancia, va a ser cuando tú estés tumbado o tumbada o sentado o sentada. Es decir, no es una información real de cómo tu tendón está sufriendo en este movimiento. Entonces, por eso se suele utilizar el término tendinopatía, porque lo engloba todo. Y aquí vamos con una pregunta importante, que es, ¿por qué yo siento que mi tendón está inflamado? Yo siento esa inflamación. Cuando hay una sobrecarga muy grande, muchas series, muchas repes, mucha carga moviéndola de forma continua, el tendón responde como buenamente puede. Pero aquí hay algo importante y es que inflamación no es lo mismo que hinchazón. En nuestro tendón hay unas células que se llaman proteoglicanos que lo que hacen es nutrir al tendón de agua, entre otros componentes. Esto lo que provoca es que haya una hinchazón, pero no hay estas células típicas que se suelen ver en la inflamación de otros tejidos. ¿Qué significa esto? Que esta hinchazón de la que estamos hablando no es mala, es un proceso normal de un tendón que está sufriendo un estrés por lo que sea. Entonces hay que dejar al cuerpo que repare, pero este dejar al cuerpo que repare no pasa por un repaso absoluto, sino de entender por qué tu tendón ha llegado a esta situación y qué hacemos para que tú sigas entrenando pero no dejes del todo la actividad que haces. Y la siguiente pregunta, que también es muy interesante que nos podemos hacer, es, vale, entonces, ¿cómo sé hasta dónde puedo exigirle yo a mi tendón? Ojalá fuera tan sencillo, porque entonces nadie nos tendríamos una lesión en el tendón. Pero la realidad es diferente. ¿Por qué? Porque no depende únicamente de un solo factor. No es que en un periodo o en un momento dado te hayas pasado con la carga, sino que también puedes tener más estrés o puedes estar descansando peor. Sin embargo, sí es verdad que hay algunas señales que puedes ir viendo para saber qué es lo que puede estar desencadenando este dolor. Puede ser un dolor que empieza justo antes de tu entrenamiento, cuando calientas y entrenas se va, pero cuando terminas vuelve a aparecer el dolor. Una sensación de restricción, de falta de movimiento, de decir, es que no puedo mover más el hombro. Un dolor puntual durante o después de hacer ciertos movimientos, como un snatch, como un keeping, como movimientos de press por encima de la cabeza. Que tengas estas molestias durante un tiempo, pero te vas de vacaciones o dejas de entrenar, desaparece, pero cuando vuelves el dolor sigue ahí e incluso puedes estar peor. Si te sientes identificado o identificada con alguna de estas situaciones, puede que tu tendón te esté avisando, te esté saludando para que hagas algún ajuste en las cargas, en los entrenos, en el descanso. Si gestionas bien esta sobrecarga, si adaptas los descansos y adaptas ciertos movimientos durante tu entrenamiento y aprovechas esta ventana, este espacio en la que tienes una pequeña lesión en el tendón y lo aprovechas para hacer movilidad, fuerza, control motor, estabilidad, te aseguro que el tiempo que vas a estar invirtiéndolo en adaptar estos ejercicios y que tú vuelvas a entrenar como antes es mucho inferior que si decides ignorar el dolor de tu tendón. Y aquí algo positivo que me parece a mí es que
incluso un tendón muy degenerado, es raro que no tenga algunas fibras sobre las que se puede trabajar. Hay una fisioterapeuta australiana que se llama Jill Cook, que en otro vídeo te hablaré del modelo que se establece y que está más instalado sobre la forma de tratar el tendón, en la que se habla de esta regeneración y de esta capacidad que tiene nuestro tendón de, a pesar de estar tremendamente dañado, la posibilidad de volver a entrenar y a moverse sin dolor. Entonces, ¿puedo entrenar si tengo una tendinopatía en mi hombro? Pues la respuesta, por supuesto, es que sí. De hecho, debes hacerlo. Lo que va a cambiar es el cómo lo hagas, adaptando cargas, modificando ejercicios y trabajando con profesionales que te acompañen y que vayan a tener el mismo objetivo que tienes tú, que es que te recuperes de esta lesión, sigas entrenando y que no vuelva a aparecer. Y en el caso de que vuelva a aparecer, porque todos nos podemos lesionar, sepas exactamente cómo tratarla. Si tienes alguna molestia de hombro y no sabes cómo tratarla, puedes dejarme comentarios o dudas que tengas, estaré encantada de responderte. Y nos vemos en el próximo vídeo, que vamos a hablar sobre la tendinopatía de rodilla.